Amigos, ¿cómo les va? Hoy, atendiendo la sugerencia de Andrés Díaz, nos ha pedido que hagamos un video acerca de la definición de derivada. Hoy vamos a aprender el concepto de derivada. Partimos de este ejemplo, un análisis geométrico. Aquí tenemos una función, la misma, que le voy a llamar f de x, esa que tiene forma parabólica. Y esta función, un número real a la compone. A este punto le vamos a llamar P. Luego vemos que hay una recta secante sobre esa función f. Esta recta secante, al ser recta, la definen dos puntos. Aquí está definido un punto Q. Recordando un poquito el concepto de límite, si nosotros acercamos ese punto, sabiendo que desde aquí, desde A hasta este punto, hay una distancia h, lo vamos acercando. Entonces, si este punto está por aquí, esa distancia h se va acercando a ese valor de A, el concepto de límite. A medida de que más se va acercando, se aproxima a 0. Nos damos cuenta que este punto A, lógicamente, el valor en Y, vamos a tener aquí f de A. Y si tenemos aquí el valor de h, lógicamente, si esta distancia es A y esta distancia es h, entonces vamos a tener que este punto, en cualquier lugar que lo vayamos desplazando, será f de A más h. Ahora, recordemos un poquito la definición de derivada. A una derivada de una función en un punto se la define como la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. A medida de que este punto se va aproximando al punto P, se van creando infinitas rectas. Aquí, aquí, pero va a llegar un momento en el cual va a estar tan cercano, que justo en este punto se va a crear una recta tangente, en este punto a la curva. El concepto de pendiente es la variación que tengo en Y dividido para la variación que tengo en X. ¿Cuál es la variación en Y? La variación en Y va a ser la diferencia delta entre f de A más h y f de A. Y la variación en X, lógicamente, vamos a tener que es h. Pero debemos de recordar que estamos haciendo este análisis con respecto al límite de esta función. Entonces, el límite de esta función, cuando h tiende a 0, recordemos que en límites esta flechita se le tiende a es igual a f de A más h menos f de A sobre h. Esta es la definición geométrica de derivada. Y con esta fórmula nosotros podemos hallar las derivadas. Por ejemplo, una sencilla, sea f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, aplicando esta definición, podemos hallar su derivada. Claro, es un poquito más complejo, más tedioso, pero especialmente cuando se estudia ingeniería, es importante saber estos conceptos. Esta parte de aquí, cómo utilizar la definición de derivada, lo aprenderemos en un próximo video. Saludos.